El ser humano tiene una tendencia a intentar presumir. Desde niños, lo puedes ver en los niños pequeños, como cuando tienen algo y lo comparan con lo que tiene el hermano o el amigo, dicen, lo mío es mejor, mi juguete es más grande, lo mío es mejor que lo tuyo, lo que yo hago es más divertido que lo que haces tú. Una tendencia a presumir. Presumir es al final exhibir con orgullo una cualidad o algo que se tiene o algo que se hace. Y eso yo creo que todos lo habéis visto en nuestra sociedad. Hay muchos que presumen de lo que tienen. Uno presume de coche, otro presume de casa, otro presume del móvil que tiene, otro presume de la ropa o el bolso o lo que lleva, presumen de lo que tienen. Hay gente también que presume de su cuerpo o de la dieta que ha hecho y de todos los kilos que ha adelgazado, presumen de su carácter. Mira lo que yo soy o cómo yo soy o cómo yo... Otros también presumen de ciertas habilidades que puedan tener, que si en el deporte, o que si en el trabajo, o que si en algún hobby, y presumen de las habilidades que tienen. Y por supuesto, incluso hay gente que llega a hacer grandes esfuerzos y mucho sufrimiento para al final poder presumir. Como habéis escuchado el refrán, para presumir hay que sufrir. Y muchos sufren incluso con el solo fin de poder presumir. A veces me llama mucho la atención cuando gente paga a lo mejor para ir a ver algún espectáculo o ir o algo muy bonito, a las cataratas del Niágara o algo así, y los ves allí y solamente están ahí para sacarse fotos. ¿Por qué? ¿Para dejar el recuerdo? No, porque la importancia de yo ir al sitio es que los otros vean que pueda presumir de haber estado allí. Y desgraciadamente muchos, en vez de disfrutar del espectáculo, en vez de disfrutar de lo que están viendo, simplemente lo que hacen es dejar el momento grabado en móvil o lo que sea para poder presumir en un día. Pero al final lo intentemos tapar de una manera u otra. Esa tendencia a presumir está en nosotros. Ahora, es algo que muchas veces lo criticamos y cuando lo vemos en otro, vemos a un chaval o un hombre pavoneándose como un pavo real ahí de lo que hace y decimos, qué mal está eso. Vemos a una mujer, una chica muy vanidosa, como una ratita presumida y decimos, qué mal está eso. Pero al final vemos que en nuestro propio corazón también está esa tendencia. Ahora bien, el cristiano verdadero reconoce que es un pecador miserable. El cristiano verdadero reconoce que solo por la gracia sublime de Dios, solo por el amor redentor de Cristo, solo por el Evangelio, no por nosotros, no por nuestros méritos, sino por lo que hizo Cristo, es que hemos sido salvados y perdonados. No hay ningún mérito nuestro. Y el cristiano verdadero entonces reconoce que todo lo que hace, todo lo que yo tengo, menos mi pecado, todo viene de Dios. El pecado sí que es mío. Todo lo demás que pueda tener viene de Dios. Así que el cristiano verdadero reconoce, aunque le cuesta, pero reconoce que no tiene nada de lo que presumir. Y ese va a ser el título de nuestro mensaje en el día de hoy. Nada de lo que presumir. Y quiero que se nos quede bien claro. Nada de lo que presumir. Y vamos a ver cómo este texto nos anima a servir siempre a Cristo en humildad, sabiendo que en el mejor de los casos solo cumplimos con nuestra obligación y no tenemos nada que presumir. Además, nos va a enseñar este texto también que el camino hacia la verdadera grandeza, Dios lo ha diseñado de otra manera. No es buscar la grandeza, sino justo lo contrario, humillarse. Lucas 14, lo vimos la semana pasada. Cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y Lucas 18, 14 repite las mismas palabras. La semana pasada comenzamos haciendo una pregunta. ¿Qué piensas de ti mismo? Piensa por un poco eso. ¿Qué piensas de ti mismo? ¿Qué concepto tienes de ti? ¿Qué nota te pondrías a ti mismo del 0 al 10? ¿Qué sientes después de haber hecho un trabajo bien hecho? ¿Crees que deberías ser más reconocido en lo que haces? ¿Cómo te consideras? ¿Crees que como cristiano sirves de una manera muy provechosa al Señor? ¿Crees que Dios debería reconocer tus grandes méritos? ¿Crees que Dios tiene mucho que agradecerte a ti? Piensa en estas cosas. La semana pasada hablamos en cuanto al tema de la oración y cómo debemos ser humildes en la oración. Es más, la misma oración, la oración verdadera, se necesita humildad.
Justo esta mañana veía una cita de un pastor en Brasil, se llama Augustus Nicodemus, y lo que decía esta cita, escúchalo bien, decía: la oración es para los débiles, por eso yo oro. Piénsalo. La oración es para los débiles, por eso yo oro. El que se cree fuerte, el que se cree independiente, no necesita orar, porque él puede hacer todo sin la oración. ¿Para qué va a orar? La oración es para los débiles, los que reconocen su debilidad. Esos son los que oran. Los fuertes, no necesitan orar. Es más, Cristo dijo: yo no he venido para salvar a justos, sino a pecadores. Los sanos no tienen necesidad de médico. Los fuertes, los que se creen fuertes, no tienen necesidad de orar. Pero los que se reconocen débiles delante de Dios, por supuesto que van a ir al Señor en oración. Y eso lo vimos en cuanto al área de la oración y de la fe la semana pasada. Pues hoy vamos a ver el área del trabajo y del servicio a Dios. Hemos cantado la canción que todos sabéis: trabajad y orar. Trabajar y orar en la viña del Señor. Pero dijimos la semana pasada que cuidado, porque puedes trabajar y orar mal. Puedes trabajar para tu propio orgullo, y eso está mal. Puedes orar de una manera como los fariseos oraban y decían: Señor, te doy gracias que no soy como los demás. Te doy gracias por todo lo que yo hago, que no soy como... No. Cuidado, porque puedes trabajar y orar mal. Entonces, no solamente trabajar y orar, es orar en fe humilde y servir al Señor en humildad. Y si había una característica que definía a los fariseos, aquellos que rodeaban siempre a Cristo, la característica era el orgullo. Vivían para presumir. Ellos siempre estaban mirando a ver qué podían hacer para presumir. Todo lo que hacían, nos dice Cristo en Mateo, que lo hacían para ser vistos. Para ser vistos. En el mundo en que vivimos es un mundo en el que esto se ve claramente. Lo que hace mucha gente lo hace para ser vistos. En las redes sociales. ¿Cuántas personas se visten y se ponen de una manera y se arreglan 2 horas y no van ni a salir? Simplemente se arreglan 2 horas para sacarse la foto y ser vistos. ¿Cuántas personas hay que hacen todo lo que hacen para ser vistos? Para ser vistos. Y los fariseos, que eran los influencers, si se puede decir así, del siglo I, los fariseos hacían eso para ser vistos. Todo lo que hacían lo hacían de cara a la galería, de cara a ser vistos. Para servir al Señor en mi casa que nadie me vea, o por atrás, por detrás de las bambalinas, como se dice, que nadie me vea. Para eso no sirvo al Señor. Yo voy a hacer cosas, buenas obras y servir si me van a ver, si no, no. Y así pensaban los fariseos. En Lucas 18, lo estudiaremos en unas semanas, esa oración del fariseo era así. Incluso me encanta cómo dice Cristo en esa oración: el fariseo oraba consigo mismo. Porque es que no es oración verdadera. Aquel que ora en orgullo no es oración verdadera. Es oración consigo mismo, porque con Dios no estás hablando. En Lucas 11 nos dice que estos fariseos buscaban las primeras sillas en las sinagogas. Ellos querían sentarse en el lugar de más prominencia. Aquí veo que las primeras sillas están vacías, pero las primeras sillas se referían en las sinagogas al lugar donde se sentaban los importantes. Ahí querían sentarse los fariseos. Y te querían también que cuando estaban en la plaza, se ponían en un lugar especial de la plaza para que todos pasaran y lo saludaran. Mira, el gran hombre fariseo, y lo saludaran. Y solo querían ser vistos, querían la honra para sí mismos. Y Cristo quería avisar a sus apóstoles, que es a los que les está hablando aquí, quería avisarles del peligro del fariseísmo. Ahora, ¿por qué les avisaba a sus apóstoles? Que ya eran salvos. Porque tenemos que llevar cuidado. Incluso el creyente verdadero, tenemos que llevar cuidado, porque en el corazón cada uno tenemos un pequeño fariseo. Cada uno tenemos un enanito fariseo en el corazón, que está buscando, a la mínima que puede, que reciba el orgullo, que reciba la honra nosotros mismos. Así que por eso tenemos que llevar cuidado. No hay una persona en esta tierra que no tenga algo de fariseo, algo de buscar la gloria para sí mismo en el corazón. Ahora, ¿cuál es la causa de este presumir, de este orgullo? Pues en gran manera la causa es la ignorancia. Y dices, la ignorancia, sí, que el ser humano está cegado a lo que es Él, a lo que es Dios, a lo que es la gracia, a lo que es la ley, a lo que es el Evangelio. Está cegado por el pecado, entonces no se da cuenta de lo que realmente es. Pero cuando el Espíritu Santo entra en la vida del cristiano, entonces el poder del orgullo es roto y el pañuelo de pecado que nos ciega los ojos se quita para que veamos quiénes somos nosotros
y quién es Dios. Así que hay algunas cosas que tenemos que ver en nuestro servicio al Señor. Ahora, antes de nada, el punto cero, si se puede decir así, antes de empezar a ver estos versículos, tenemos que darnos cuenta de la realidad de nuestra identidad como siervos. Dios es el creador, nosotros las criaturas. Así que nosotros, por la posición en la que estamos, somos siervos. No somos señores, somos siervos. Cristo contó muchas parábolas sobre siervos. En Lucas 19 tienes una y en Mateo tienen muchas otras también. Siervos al que el Señor le daba sus talentos, ¿os acordáis? O minas también, o le daba ciudades y tenían que servirle. Y tenían que utilizar sabiamente lo que Dios les había dado. Y en estos 4 versículos, del 7 al 10, allí en Lucas, tenemos 3 veces se nombra la palabra siervos. Pero os quería decir algo que quizá no hemos hablado antes, y es que la palabra que hay aquí como siervo es algo mucho más fuerte que siervo. La palabra que hay aquí en siervo en el griego es la palabra doulos, aparece 124 veces en el Nuevo Testamento. ¿Y sabes cómo se traduce esa palabra? Y la única traducción que tiene la palabra doulos es esclavo, no es siervo. La traducción de doulos es esclavo. Aunque nuestra traducción de la Reina Valera ponga siempre siervos, la traducción más literal es esclavos. Ahora, nos podemos preguntar, ¿y por qué los traductores no lo tradujeron como esclavos? Pues porque, la razón seguramente es porque los esclavos del primer siglo no eran como los esclavos que había cuando los traductores, Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, tradujeron la Biblia. Los esclavos de hace 300 años o por ahí, la mayoría eran secuestrados de su nación, seguramente de África o de otros lugares, eran llevados, secuestrados, llevados a la fuerza y eran cruelmente tratados. Y seguramente por esa razón los traductores no pusieron la palabra esclavo, sino siervo. Pero la palabra literalmente es la palabra esclavo. Ahora, en el primer siglo, los esclavos no eran tratados de la forma tan cruel que fueron tratados hace 200 o 300 años, pero eran esclavos. Y esa es la palabra que utiliza el Nuevo Testamento. Cuando ves la palabra siervo, la gran mayoría de veces, la palabra es doulos, que en el original es esclavo. Y eso lo hace una palabra mucho más fuerte. Porque a veces pensamos, bueno, Dios es mi jefe, yo soy el trabajador, y como yo soy trabajador en mi trabajo, yo tengo muchos derechos y yo le puedo hablar a mi jefe, y mi jefe al final es igual a mí, pues así soy igual a Dios. No. La palabra que marca aquí, nuestra relación personal, es una palabra de esclavos de Cristo. Esclavos de Cristo. Así que puedes pensar, incluso cuando llegue el último día, esas palabras que todos sabemos, bien hecho, buen siervo y fiel, que todos esperamos recibir. En el original es bien hecho, buen esclavo, fiel. Lo que dirá Dios a aquellos que le sirvan fielmente. Ahora, mira un poco las diferencias para apoyar por qué debemos ver de esta manera esta palabra siervo como un siervo esclavo. Piensa, los siervos no se compran, los esclavos sí. Y la Biblia nos dice que nosotros como cristianos hemos sido comprados por Dios, comprados por un precio. El precio fue la sangre de Cristo. Así que sí, somos esclavos comprados. Los siervos no eran propiedad de sus amos, los esclavos sí. Y nosotros, dice la Biblia, somos propiedad de Cristo. 1 Corintios 6 dice, no sois vuestros, tú no eres tuyo. ¿Has pensado eso alguna vez? Tú no te perteneces a ti mismo. Tu cuerpo no es tuyo, tu tiempo no es tuyo, tu dinero no es tuyo, no sois vuestros. También los siervos tienen derechos que pueden exigir a sus amos. Los esclavos no. Y piensa lo que vamos a exigir nosotros a Dios. No vamos a exigir nada. Los siervos tenían una cierta libertad. Podían elegir para quién trabajar, dónde trabajar, en qué puesto trabajar. También podían decidir cuándo se marchaban. Y ya está, como un trabajador en el día de hoy. Los esclavos no tenían esa libertad. Los esclavos sí o sí debían trabajar para sus amos. Y el creyente verdadero no tiene la opción de ¿voy a trabajar para Dios o no? No sé. No, el creyente verdadero no tiene la opción. El creyente verdadero trabaja para su Dios. Si eres creyente de verdad, le vas a servir con tu vida. Los siervos también llegaban a un acuerdo con su jefe o amo para ver cuál iba a ser el sueldo.
¿Os acordáis de ese hombre que fue a contratar siervos a la plaza del pueblo y llegaba a un acuerdo con ellos? Ve a trabajar y te pago un denario. Llegaban a un acuerdo. El esclavo no podía llegar a ningún acuerdo con su amo, simplemente confiaba en lo que su amo quisiera darle. Y nosotros, como cristianos, hacemos eso exactamente. Aprendemos a contentarnos cualquiera sea nuestra situación y confiamos y sabemos que nuestro amo es un buen amo y que nos dará todo lo que necesitemos. ¿Entiendes por qué es mejor hablar de esclavos de Cristo incluso que de siervos de Cristo? Ahora, vivimos en tiempos en los que, aún en el mundo cristiano evangélico, escuchas mucho sobre la libertad y el lenguaje es de todo menos de esclavo. Todo tiene que ver con la liberación, la salud, la riqueza, la prosperidad, con encontrar tu propia satisfacción, con cumplir tus sueños. Dicen, Dios te ha dado libertad para encontrar tu propio propósito en la vida. Pues no, ese no es el lenguaje del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento dice que hemos sido comprados por Cristo para ser esclavos de Cristo. Esclavos de Cristo. Y lees Romanos 6, versículos 16 al 18, y te das cuenta que la libertad que tenemos en Cristo no es libertad para hacer lo que yo quiera, no tiene nada que ver con eso. La libertad en Cristo es que hemos sido libertados de la esclavitud a Satanás y al pecado. Pero no hemos sido libertados para poder hacer lo que nos dé la gana, no, hemos sido libertados de un tirano y de un señor y de un amo como Satanás, que es un tirano cruel. Hemos sido simplemente comprados de allí para ahora ser esclavos del mejor amo del mundo, del más amoroso amo del mundo, que es el Señor. Esclavos, dice Romanos 6, de la justicia. Ese es el cambio. Así que seguimos siendo esclavos, pero esclavos del mejor Señor y el más amoroso y bondadoso. Son términos fuertes, pero son los términos bíblicos. Ahora, déjame entonces hablar 3 cosas de cómo debemos servir y trabajar como siervo esclavo del Señor. En primer lugar, el siervo esclavo humilde tiene la actitud correcta en cuanto a su deber. Tiene la actitud correcta. Cristo cuenta una historia del versículo 7 al 10 que todos iban a entender. Algo del día a día, porque muchos de ellos, sabemos como Pedro y Andrés, tenían siervos. Eran pescadores que tenían una empresa de pescadería, si se puede decir así, y tenían siervos que trabajaban para ellos. Así que conocían esto. E incluso también sabrían cómo era la relación de un esclavo con su amo. Y Jesús les cuenta, como siempre hacía, algo que entenderían, algo del día a día, para transmitirles las verdades que quería decirles. Y Jesús les empieza a hacer preguntas, lo habla con unas preguntas y les dice sobre cuál debería ser la actitud correcta de un siervo o esclavo. Piénsalo. Dice Cristo, cuando el esclavo ha trabajado todo el día arando el campo o cuidando el rebaño o el ganado, ¿qué pasa cuando vuelve del campo? ¿Ya no trabaja más? Ahora el esclavo se sienta en el sofá, enchufa la tele o le dice al jefe, ponme algo de comer. O dicen, venga, vamos a comer, jefe, comemos juntos. Dice Jesús, no. Cuando el esclavo o el siervo viene del campo de trabajar, de arar, de pegarse todo el día ahí arando el campo, dice, viene y aún sigue trabajando. Viene y aún tiene que hacer el trabajo también en casa. Es un esclavo, es un siervo. Tiene que cumplir no solamente con los deberes que había afuera, sino también con los deberes que había dentro. Cuando llega debe prepararle la cena al jefe, seguir sirviéndole y después de eso, entonces ya podrá comer él. Este siervo esclavo, cuando ha hecho todo lo que tiene que hacer, cuando ha cumplido con todos sus deberes del día, dice Jesús, tampoco debe esperar que venga el jefe a aplaudirle, a decirle, qué bueno eres, qué bien has hecho, cuántas gracias te debo por lo que has hecho. Dice, no, dice Jesús, pienso que no. ¿Le tiene que dar el jefe gracias? ¿El Señor al esclavo? No, pienso que no. Ha hecho lo que le toca, ha cumplido con lo que le han ordenado, ni más ni menos. No es nadie especial. El siervo humilde no trabaja solamente para cumplir y ya está, sino que Jesús está hablando aquí, que el siervo humilde no trabaja para quitarse algo de encima. El siervo humilde trabaja no para ver si ya me quito esto y ya me sirven a mí, no. Trabaja en servicio a su amo porque sabe que es su obligación y de igual manera tendríamos que hacer los cristianos. El siervo humilde, el esclavo humilde de Cristo tiene la actitud correcta en cuanto a su deber. No hacemos lo que hacemos para quitarlo de encima.
Incluso cuando vienes a la iglesia. ¿Por qué vienes a la iglesia? Para decir, este domingo ya he cumplido, ya está, ya me lo quito de encima. Yo ya he cumplido. Ahora puedo hacer lo que me gusta. Ya cuando me quito esto, ahora puedo hacer lo que me gusta a mí, ahora puedo hacer lo que yo necesito. No, el siervo humilde no trabaja así. El siervo humilde lo que quiere es agradar a su amo. Agradar a su amo siempre, siempre, las 24 horas del día. Y te pregunto, ¿has servido al Señor? ¿Has trabajado para el Señor? ¿Has hecho la voluntad del Señor? Y quizás piensas, ahora me tocan vacaciones del Señor. El siervo, el trabajador tiene sus semanas de vacaciones, ¿no? Pues el esclavo no tiene vacaciones. Y como esclavo de Cristo no hay vacaciones de servir al Señor. El servicio al Señor es 60 minutos de cada hora, 24 horas de cada día, 365 días de cada año y un día más los años bisiestos. No hay días de vacaciones en el servicio al Señor. Le servimos toda nuestra vida. Tenemos que darnos cuenta de eso. Algunas veces he visto cristianos que viven así pensando de que si hago unas cositas para cumplir, ya ahora me merezco que me sirvan a mí, que el Señor me sirva a mí. Y no, la vida del cristiano es toda de servicio a Dios. Me acuerdo cuando era pequeño, en la iglesia, ahí en Alicante, de unos hermanos que a veces pues se juntaban los sábados y teníamos un día de campo o algo los sábados, y estaban los hermanos unidos, y a veces comíamos juntos, y a veces pues cantábamos algunas alabanzas, y alguien leía algún versículo, y algunos hermanos, una familia o dos, que decían, bueno, como ya el sábado hemos estado los hermanos juntos, ¿a qué vamos a ir a la iglesia el domingo? Ahora el domingo vamos a hacer otras cosas. Y me preguntaba, ¿y en el cielo? ¿Vamos a pensar así en el cielo? Ay, si ya estoy este día, pues estoy este día con los hermanos adorando al Señor, ya mañana. No, el cielo es un continuo domingo, es un continuo día del Señor. A veces también podemos pensar así en nuestra lectura de la Biblia. Bueno, voy a leer, mira, ya he leído, ahora ya voy a hacer lo que me gusta. Ya he orado, bueno, ahora... Pero el servicio al Señor no funciona así. No es sirves al Señor para que luego tengas tiempo libre para no tener que servir al Señor. No, toda tu vida es servicio al Señor. Cuando lees la Biblia es servicio al Señor. Pero cuando te vas al trabajo, el trabajo debe ser servicio al Señor porque lo haces para Él. Cuando te pones a lavar los platos o a lavar la ropa es para servir al Señor. Cuando vas en el coche es para servir al Señor. Cuando te acuestas y descansas es para servir al Señor. Pero estoy consciente pero estás descansando para tener fuerza para servir al Señor. Cuando enchufas la tele es para servir al Señor, así que tienes que llevar cuidado con lo que aparece en la tele, porque ves la tele para servir al Señor. Cuando te vas de paseo es para servir al Señor. Cuando haces lo que hagas, todo lo que hagáis, de palabra o de hecho, si pues coméis o bebéis, hacedlo todo para la gloria de Dios, todo. Y si no puedes servir al Señor en lo que haces, entonces pregúntate, ¿qué estás haciendo? Toda nuestra vida es servicio al Señor. Somos esclavos de Cristo. Somos esclavos de Él. Y como esclavos, no tenemos nada de lo que presumir. La actitud que debe tener un siervo humilde no es simplemente hacer las cosas para cumplir, y tampoco es hacer las cosas para buscar grandezas, para buscar honores, para buscar reconocimiento, sino trabajar para su amo humildemente y ya está. Muchas veces nos pasa con los niños que a veces les decimos, podéis llevar vuestro plato a la cocina, podéis recoger esto, podéis hacer la otra cosa. Y cuando acaban los niños es, quiero premio, quiero esto, quiero lo otro. Y es como, no, debes hacer tu obligación sin buscar reconocimiento. ¿Por qué? Porque es tu obligación. Y de igual manera nosotros somos siervos de Cristo. Es más, hemos visto que la palabra es esclavos de Cristo. No estemos buscando reconocimientos, ni grandezas, ni honores. Porque piensa también, cuando sirves al Señor, cuando has pasado un día de servicio al Señor, quizá hablándole a alguien de Cristo, leyendo la palabra, orando al Señor por las almas, intercediendo, viviendo para la gloria del Señor, siendo responsable en tu trabajo, cuando has pasado un día sirviendo al Señor, ¿qué mérito tienes tú de eso? ¿De quién es el mérito? ¿Quién te da las fuerzas? ¿Quién te da el deseo? ¿Quién te da la vida? ¿Quién te ha dado todo?
1 Corintios 4 dice, ¿qué tienes que no hayas recibido? Dímelo, ¿qué tienes que no hayas recibido? Si es que todo lo que podemos hacer para el Señor, todo viene de Él, porque dice Filipenses que Dios es el que produce en nosotros tanto el querer hacerlo como el poder hacerlo. Así que, ¿qué tienes que no venga de Él? No hay nada de lo que presumir. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Todo el mérito es suyo, no nuestro. Y nos tenemos que dar cuenta que todo lo que hemos podido hacer para el Señor es por Él, es porque Él nos ha dado la habilidad, las fuerzas, la oportunidad de hacerlo. Las ganas y el deseo vienen también de Él, las fuerzas vienen de Él. ¿Quién sostiene tu vida? ¿Quién te da aliento? ¿Quién te provee todo lo que necesitas? Es Dios. Así que no hay mérito nuestro. Tampoco cuando le servimos deberíamos de acabar pensando, bueno, ya le he servido, ahora estoy seguro que Dios, como tan educado que es, querrá darme las gracias. Dios está tan agradecido conmigo porque he sido tan fiel. Algunos incluso piensan, Dios me debe unas cuantas por todo lo que yo he hecho por Él. Eso lo he oído unas cuantas veces. Dios me debe una. Qué equivocado está ese pensamiento. Dios no debe nada a nadie. O incluso algunos piensan, Dios me necesita tanto. Quítate eso de la cabeza. Dios no te necesita. Dios vivió por toda la eternidad pasada Él solo, el Dios perfecto, el Dios uno en tres personas, con un perfecto amor entre las tres personas de la Trinidad, sin necesitar ninguna creación, ningún ser humano, ningún universo. El Dios perfecto vivía completamente completo, valga la redundancia, por toda la eternidad pasada, no necesitándote a ti ni a mí. Y Dios creó este mundo y creó al ser humano para su propia gloria, porque le sobraba tanta gloria, le sobraba tanta perfección, que lo quiso hacer para que tú y yo participemos de su gloria. Pero a Dios tú y yo no le añadimos nada, ni le damos nada. Así que no pienses, Dios me necesita. No, es justo lo contrario. Tú y yo somos los que estamos totalmente necesitados de Dios. Así que el siervo humilde, el siervo esclavo humilde tiene la actitud correcta en cuanto a su deber, pero también el siervo esclavo de Cristo, humilde, reconoce su propia inutilidad para Dios. Este es un versículo sorprendente, es el versículo 10, y es una conclusión que nos daña nuestro orgullo, eso seguro. La conclusión de Cristo para sus discípulos, en el último versículo, el 10, dice, así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Inútil, inútil. Eso es lo que Dios nos dice, que debemos pensar de nosotros mismos. Esto es fuerte, porque va totalmente alejado a lo que solemos pensar. Y siempre es un versículo que choca, pero debemos darnos cuenta de que nuestro servicio no le añade nada a Dios. Cuando tú trabajas para tu jefe, aquellos de vosotros que sois empleados y tenéis un jefe, tu servicio a tu jefe, tu trabajo, hace que tu jefe le vayan mejor las cosas, hace que tu jefe prospere, hace que tu jefe tenga más riqueza. Eso es lo que hacemos cuando una persona trabaja para un jefe, pero no funciona así con Dios. Tu servicio no le añade ni un gramo de gloria a Dios. No le añade ni un euro de riqueza a Dios. Dios está completamente completo, es infinito todo lo que le hace. Todo eso, la prosperidad, la riqueza, la gloria, el honor, Dios lo tiene ya al infinito. Así que no hay nada que lo que tú y yo podamos hacer le añada algo a Dios. Así que cuando acabamos lo que hemos hecho, no hemos sido útiles o de provecho para Dios. Porque no hay nada meritorio en nosotros. Porque ¿sabes qué? Si Él quisiera, como dijo a los mismos fariseos, cuando la gente y los niños le estaban cantando alabanza a Él, dijo Cristo, si estas personas no cantaran, las mismas piedras cantarían. Dios no te necesita. Dios si quiere puede hacer que un burro hable. Si no hay ningún predicador para hablar, Dios hará que los burros hablen y prediquen, como hizo en el pasado con Balaam. Él puede hacer que las piedras canten. Él puede hacer todo lo que quiere, así que Dios no te necesita. Eres tú el que necesita a Dios. Por eso cuando acabamos el trabajo que hacemos para Dios,
podemos decir lo que dice aquí esto: siervo inútil soy. No le he añadido nada a Dios, no le he traído un gran provecho a Dios, no hay nada meritorio en mí. Además, cuando analizamos lo que hemos hecho para el Señor, si somos sinceros, nos damos cuenta de que nuestras mejores obras que hemos podido hacer para Dios no son perfectas. Están llenas de imperfecciones, de debilidades y de malas motivaciones. Y fíjate, esto que Dios nos dice, cómo debemos pensar de nosotros, cuán diferente es a lo que el mundo piensa. Cuando haces el trabajo bien, el mundo dice, tienes que decir que te llena de orgullo y satisfacción. Como decía el rey emérito, me llena de orgullo y satisfacción. Pues así es como el mundo piensa que tienes que pensar. Es como el mundo te dice, piensa así. Cuando haces las cosas bien, que eso te llene de orgullo y satisfacción. Y dice Dios, no, no. Cuando hayas hecho todo lo que te ha sido ordenado, di, siervo inútil soy. Lo que debía hacer, eso he hecho. Y a algunos quizás, incluso cristianos, les puede ser muy difícil entender esto. Y quizás tú piensas, pero ¿no hay otras partes en la Biblia que dice que debemos ser útiles y no inútiles? Hay una parábola que Cristo contó de que el siervo inútil sería echado fuera. ¿Os acordáis de esa parábola? Aquel siervo que cogió el talento que le dio su amo y lo escondió, lo puso bajo tierra, y eso fue un siervo inútil. Claro que Dios quiere que seamos útiles y que no seamos inútiles, por supuesto que sí. Pero de lo que está hablando aquí es de cómo te debes sentir tú después de hacer el trabajo, de la percepción que debes tener de ti mismo, de cuál debe ser el concepto que tienes de ti mismo y de tu trabajo, de que tenemos que darnos cuenta que nosotros no le añadimos nada a Dios, que Dios no gana nada con nosotros, que nada de lo que hacemos para Dios le pone a Él en deuda con nosotros, que Dios no quiere que acabemos un trabajo y digamos, estoy muy orgulloso de lo que he podido hacer, creo que he cumplido, me voy con la cabeza bien alta, porque sé que he hecho las cosas bien. Dios no quiere que pensemos así. No es que Dios quiera que seamos inútiles, es que Dios quiere que nos demos cuenta y que nos sintamos como que no hacemos nada meritorio delante de Dios, porque cuando lo pones en perspectiva, ¿qué has hecho tú solito sin ayuda? ¿Qué has hecho para el Señor tú solito sin ayuda? Nada. Todo lo que has podido hacer para el Señor ha sido Dios obrando en y a través de ti y por ti. No eres tú, es Dios. Por eso decía el apóstol Pablo, he podido hacer todo esto, y dice, espera, no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Es muy diferente. No eres tú, es la gracia de Dios contigo. Y aun cuando el apóstol Pablo decía lo que había podido hacer para el Señor, dice, no yo, la gracia de Dios conmigo. Así que pon las cosas en perspectiva. No eres tú el que ha podido servir al Señor, es Dios utilizándote a ti. Así que, siervos inútiles somos. Solo hemos hecho lo que debíamos. Y también pon las cosas en perspectiva. ¿Qué has hecho tú por Cristo en comparación con lo que Cristo ha hecho por ti? Ponlo en perspectiva. Él sí que hizo una obra útil. Él sí que fue el siervo útil y provechoso que compró nuestra salvación. ¿Nosotros? No hemos hecho nada en comparación con eso. Nada. Así que siervos inútiles somos. Simplemente lo que se nos había mandado hacemos. Así que no levantes la cabeza en orgullo. No, baja la cabeza. Humíllate. Y cuando hayas servido al Señor, di, siervo inútil soy, porque lo que tenía que hacer he hecho. No está hablando de cómo lo ve Dios o cómo lo ven los demás. Está hablando de lo que estos apóstoles tenían que pensar y decir después de haber trabajado para el Señor. Decir, no tengo nada que presumir. No tengo nada que presumir, porque ha sido el Señor que lo ha hecho. Lo que he hecho yo en mis fuerzas está siempre lleno de errores, lleno de debilidad. Incluso lo que he podido servir al Señor no es como debía haber sido hecho. Siervo inútil soy. Ahora, quiero acabar con esto. Hemos visto cómo el siervo esclavo humilde tiene la actitud correcta en cuanto a su deber. Hemos visto cómo el siervo esclavo humilde reconoce su propia inutilidad para Dios. Pero vamos a ver al final cómo el siervo esclavo humilde recibirá y recibe ya la honra de Dios. Dice ese versículo en Lucas 14, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Y es muy distinto a cuando buscamos nosotros mismos ser exaltados. No, dice, humíllate y Él te exaltará.
Hay gente que lo que hace es buscar la exaltación intentando aparentar humilde. No, no, no. Humillarse no es aparentar humilde. Humillarse es humillarse. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Ahora, hay un deseo natural en el ser humano de ser exaltado. Hay un deseo en el ser humano de recibir honra. Es más, el ser humano, si lo piensas en el principio, fue creado como el punto más alto de toda la creación de Dios. Pero cuando entró el pecado, como siempre hace, distorsionó todo. Y entonces el ser humano no estaba contento con el lugar en el que Dios le había dado, que era un lugar de honra, pero el ser humano lo que hizo es intentar ser como Dios. Buscar ser como Dios, intentar sacar a Dios del trono para ponernos nosotros ahí. Ya había recibido un lugar de honra el ser humano, pero no estaba contento. Como Satanás, muy parecido hizo el ser humano. Buscó ponerse en el lugar de Dios. Y el pecado lo distorsiona todo. Y ahora el ser humano lo que hace es buscar la grandeza intentando hacerse grande a sí mismo. Y así no funcionan las cosas para Dios. Dios dice, la exaltación vendrá cuando te humilles. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Y ese es el camino que Dios ha puesto. Aquellos que se intentan exaltar en este mundo, que intentan tener más poder y más dinero y buscar reconocimiento y que me aplaudan y que me den las gracias y que me digan, todos los que buscan eso, dice Dios, serán humillados. Pero todos los que humildemente se ponen bajo la mano de Dios, la mano poderosa de Dios, aquellos que humildemente reconocen, sé que no soy nada y del polvo nací. Aquellos que humildemente reconocen, Señor, todo lo he recibido, incluso el servicio que puedo hacer para ti, todo lo he recibido. Aquellos que humildemente reconocen, no tengo nada de lo que presumir. Aquellos que humildemente reconocen, siervo inútil soy porque lo que tenía que hacer eso hice. Aquellos que humildemente lo reconocen así y viven así, de esa manera humilde, serán exaltados un día por el Señor. Aquel siervo que se reconoce inútil porque solo ha hecho lo que se le ha pedido, un día será reconocido como siervo útil por su Señor Jesús en el día final. Bien hecho, buen siervo, esclavo, fiel, le dirá el Señor un día. Mateo 25, 21. Pero hay más. Aquel siervo que sabe que solo es un esclavo débil e insignificante, un pecador, delante de nuestro gran Señor y amo santo, viene Jesús y le dice, fíjate las palabras de Juan 15, le dice Jesús, ya no te llamaré siervo o esclavo, porque el siervo esclavo no sabe lo que hace su Señor. Te voy a llamar amigo, porque todas las cosas que oí de mi Padre te las he dado a conocer. Eso es la honra que recibe aquel que se humilla. También, como hemos leído en el Salmo 123, aquel esclavo de Cristo que baja su cabeza solamente pudiendo mirar como mucho a la mano de su amo, a la mano, no a los ojos, a la mano, esperando recibir misericordia y piedad de su Señor. Aquel esclavo, aquel esclavo y siervo, que no se atreve a mirar a su rostro por lo sublime, lo alto y lo santo que es su Señor. A aquel siervo, Dios por medio del Evangelio le trae luz a sus corazones para que entonces pueda, como dice 2 Corintios, ver la gloria de Dios en la faz de Cristo. Para levantar los ojos, levantar la cabeza y poder mirar a la cara a nuestro Dios por medio del rostro de Cristo. Como dice el Salmo 3, Dios es mi gloria y el que levanta mi cabeza. Pero cuando intentamos levantar la cabeza por nosotros mismos, entonces nos equivocamos. No intentes levantar tú la cabeza. No, Dios es mi gloria y Él es el que levanta mi cabeza. Es en el Evangelio que Dios levanta la cabeza. Pero, ¿cómo es el camino del Evangelio? Es a través del arrepentimiento. Es a través de bajar la cabeza y decir, no puedo. Y es en Cristo, en las buenas noticias, que Dios levanta nuestra cabeza. Aquel siervo esclavo que no tiene nada a su nombre, que sabe que no merece nada porque es pecador y no confía en ninguna de sus obras, sino en la misericordia, en la obra de Cristo, ese siervo recibirá un día la heredad de su mismo Señor, cuando su Señor le diga, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Mateo 25, 34. Aquel esclavo y siervo que, como hemos leído, cuando acaba de servir al Señor y de trabajar duro por Él, aún cansado y agotado, llega a casa
Y sigue sirviendo, sigue sirviendo, sigue sirviendo al Señor con ahínco, con devoción, con perseverancia. Y sabe que no tiene mérito lo que ha hecho, porque todo mérito es de Dios. Aquel siervo que sigue trabajando y velando hasta el último día va a recibir una gran sorpresa. Porque ven conmigo a Lucas 12, versículo 37. Y con eso acabamos. Hemos visto cómo el siervo debe ser humilde y trabajar y trabajar y trabajar. Y que el amo... el siervo es el que debe de servir al amo, pero mira la sorpresa que recibe el siervo en Lucas 12, 37. Bienaventurados aquellos siervos o esclavos, a los cuales su señor, cuando llegue el Señor, halle velando. De cierto os digo, que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. ¿Quién? El Señor servirá al siervo. El Señor servirá al siervo. Eso sí que es sorprendente. Cristo mismo, el Señor, el amo, el Rey de reyes y Señor de señores, el jefe, les dice, sentaos a la mesa. Sentaos a la mesa. Yo os voy a servir. Y no solamente eso. Dios nos dice que un día, cuando estemos en la presencia del Señor, aquel siervo que le ha servido fielmente, aquel siervo que ha vencido al pecado por medio de la sangre de Cristo y el testimonio de sus vidas. Aquel siervo que ha sido diligente, pero siempre en humildad, reconociendo que solo había hecho lo que se le había mandado. Aquel siervo le dice Cristo en Apocalipsis 3:21, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Humillaos delante del Señor, y Él os exaltará cuando fuere tiempo. Humíllate delante del Señor. Quizá en tu corazón hay un obstáculo, que es tu orgullo, y te dicen, no, yo no me pienso humillar. No, yo no soy pecador, yo estoy bien, yo soy buena persona. Eso te va a condenar. Eso te va a condenar. Humíllate, arrepiéntete. Date cuenta de lo que eres. Humíllate delante del Señor y Él un día te exaltará. El Evangelio de Cristo nos exaltará un día. Nos exalta ya como cristianos, pero un día nos exaltará en su tiempo. Humíllate delante del Señor. Date cuenta de tu pecado. Arrepiéntete y recibirás el regalo más grande. La honra más grande que una persona puede recibir, que como incluso hemos leído, Cristo dice, te sentarás conmigo en el trono. Estar con Cristo, recibiendo honra al lado de Él.